Planteando los discursos diversos del gobierno, digamos, y un ciclo que se repitió, no sabemos si se va a repetir, en donde hay un guiño al centro, al empresariado. Recuerden aquella mesa el año pasado de Alberto Fernández en Olivos con varios empresarios y algunos días después Cristina citando esta nota de Alfredo Zayat de Página 12 que generó una conmoción, etcétera. ¿Cómo ves vos esta multiplicidad de al menos dos discursos? Eso lo hacen mejor ustedes, porque yo tengo una percepción que es con lo que competimos. Yo creo que no es un problema de cómo te hablan un día o cómo te hablan a la tarde, ni a quién atienden en un mostrador y al otro. El tema es que hay una clara percepción de tres cosas. Devaluación de la palabra del presidente. No importa el orden como lo voy designando. En segundo lugar, no hay idea de rumbo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde estamos viajando? Yo puedo no estar de acuerdo, pero ¿dónde estamos arriba de este barco? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a exportar? Mirá lo que has puesto vos, casi un homicidio. El jefe de gabinete se animó a hablar de la palabra exportar. Los presidentes de las comisiones de presupuesto, las autoridades han dicho hace poco que el pecado de los argentinos es exportar. ¿Cuál va a ser? Tercero, no estamos frente a la campaña electoral del 2011-2015 con tres variables. Según leía un colega de ustedes, dice que en aquel momento, no sé si es cierto, Julio De Vido era ministro, cuando Axel Kicillof tuvo un arrojo de intentar salir de los subsidios, ya estábamos en 100.000 millones, recuerden ustedes, de subsidio, y quiso equiparar un poco y dice que Julio De Vido, le dijo, pero Cristina, si hemos hecho todos estos años así, congelando precios, a 10 minutos de las elecciones. De las elecciones, porque vamos a cambiar, sigamos así. Así sigamos, se acortó la mecha. Entonces, ¿el gobierno es una fábrica de bombas que explotan después? ¿Controla la dimensión de la bomba que arma? Yo tengo la impresión de que hay un camino elegido. No es Guzmán, no es un problema de él. Creo que vamos camino a tipo de cambio atrasado, obviamente. Creo que vamos a congelamiento de tarifas, y si no ya podemos hablar de algunas, ¿no es cierto? Y creo que vamos a control de precios a la manera que a vos te guste. Espérate. Con militantes, sin militantes. Ahora, con ley de defensa de la competencia, nunca. A ver, Gustavo, que tiene una libretita a la vieja usanza y va anotando ideas. ¿Qué anotaste? No, me queda con lo que decía Pablo, ¿no? Tenés una dicotomía, vos dijiste 0-1, puede ser la economía stalinista, puede ser un giro al centro, y yo pienso en el chacarero que tiene que comprar una vaca. O sea que una vaca cuesta 50.000 pesos. 50.000 pesos, 100 pesos litro no está. Si quieres hacer un criadero de cerdo, una madre, toda la inversión son más o menos 10.000 dólares, para hacer números redondos, 10.000 dólares, 1.000 madres, que no es mucho. Son 10 millones de dólares. ¿Quién va a poner 10 millones de dólares cuando la política, que no define todavía, pues estamos hablando de para dónde va el discurso, no para dónde van las medidas? Sigue habiendo 170 impuestos, 69.000 regulaciones, 100 mecanismos de recaudación forzada anticipada, ingresos brutos, toda esa mugre sigue estando, y solamente el discurso depende de donde cae la moneda. Entonces, el que invierte es un héroe y deberían ser más respetuosos con los tipos que ponen el lomo todo el día y llevamos la comida a todas las góndolas. A mí, honestamente, que pongan las organizaciones sociales, los marines, los cosacos rusos, me importa un soto. O sea, el mercado no va a dejar de trabajar porque esos payasos se pongan en la puerta de un supermercado. Me tiene sin cuidado. Pero deberíamos ser más respetuosos con la gente que no solo da empleo, porque para trabajar tenés que dar empleo, sino que le damos de comer a tantos millones de personas. Yo te pongo un desafío. El mundo tiene 7.500 millones de habitantes. Necesitamos hacer 30.000 millones de comida por día. No estamos para esta pavada. Esto a nivel global. Y la Argentina tiene 44 millones de habitantes. Necesitas hacer eso por 4, 160 millones de comidas por día. Entonces no estamos para esta estupidez de que a ver si a Guzmán lo reta ahora la señora el domingo cuando se levanta un poquito enojada, o Máximo, o Massa que te pone la varilla así de los Miguelitos cada vez más adelante. Me parece que la Argentina necesita una reforma muy fuerte, muy profunda. No tenemos tiempo. El deterioro que tenemos es brutal. No va a pasar, Gustavo. Bueno, te tiro la primicia. No va a pasar en un año electoral. Es menor más, de 30, pasaporte europeo, dejate de broma. Te digo una cosa, después de la reunión de hoy algunos empresarios se quedaron haciendo pasillo y el comentario venía a colación de algo que también fue uno de los pasajes de la exposición de Guzmán, que es lo que está pasando con los commodities y la fuerza que le da eso a Argentina, que es uno de los principales exportadores de alimentos, de commodities, de materia prima.
Los cálculos que tienen los empresarios que se fueron también con ese cálculo porque se los dio el Ministerio de Economía es que Argentina solamente, Mario, solamente por cómo subió la soja y otros commodities, se llevaría extra, sin haber hecho nada, entre 6.000 y 7.000 millones de dólares este año, que no tenía previsto, es decir, una caja que no tenía previsto. Con esos 6.000, 7.000 millones de dólares les alcanza para llegar a las elecciones y no hacer un retoque de tarifas. Bien, espera, paso por Pablo, ahí voy a Mario. No, a mí me parece que vamos a observar una cuestión en la cual el desafío que va a tener la oposición es ver cómo discute el gobierno esta postura. No vamos a tener de vuelta un Guzmán empoderado, está claro que es un Guzmán empoderado. Guzmán, hay que decirlo, Guzmán va al departamento de Juncal, Uruguay, a hablar con Cristina. No estamos hablando de otro ministro, no voy a enseñarme con ninguna hora, que Cristina lo desconoce. Entonces digo, esto está hoy consensuado en el frente de todos. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la disputa electoral que van a tener con ustedes, Mario, este año, en el cual van a salir a discutirle. Y ahí tu provincia también la están mirando, porque se dan cuenta que en lugares como Córdoba les va a ir pésimo con todo lo que están haciendo. Entonces hoy están empezando a mirar un poco este escenario. No, yo nunca aseguro si le va a ir pésimo o no en materia electoral, más en la Argentina. Estaba leyendo una cosa de Atalí, que dice, porque te escuché hablar de los relatos, dice el humano, entre los hechos, los números, la explicación, elige el relato. Le simplifica. El relato, si además vota, eso dice él, ¿no? Estaba en su último artículo, dice, el relato, entonces el relato te simplifica. Estos han sido grandes constructores de relato, algunos fracasados, no, obviamente, no es que yo esté a favor de eso, ¿no? Es decir, está absolutamente claro. Pero tengo la impresión de acá hasta las elecciones que pueden pasar muchas cosas. El gobierno lo que ha logrado es que ya nada cause asombro en este país. Y además es una fuente inagotable de generar desconfianza e incertidumbre. Vos todos los lunes salís a la silla eléctrica media hora y después te ponés de nuevo y te sentás a esperar al mediodía a ver qué dicen. Entonces creo que como lo que se hace con Ganancia, que nosotros apoyamos, tiene un capitulito que ya va a venir detrás. ¿Qué hacemos con los autónomos, que son 500.000, cuyo mínimo no imponible son 50.000 pesos? Y si vos llevás a 150, lo cual me parece bien, momentáneamente, como dijo él bien, hasta que dos paritarias le pisen los Miguelitos, esos 50.000, si vos no actualizás, quedan triplicados. Y son 500.000. ¿Y los jubilados? ¿Y cuál es el mecanismo de actualización? Cuando el propio ministro dijo 29 en el Congreso, ahora dijo hemos bajado tanto, va a ser menos de 32. Ya le fue subiendo un poquito la escalerita. Pero todos dicen que va a ser arriba de los 40. Entonces van los dirigentes sindicales y dicen, señores, paritaria sin techo. Bueno, no, pero no pasen del 30. Bueno, pero eso no está cerrado. Después lo volvemos a discutir. No, esto si está pasa abierto del hasta 30. septiembre. Está abierto. No, es una primera conversación. Exactamente. Entonces, está claro que esto recién comienza, esto no termina. ¿De dónde se va a financiar? Es cierto que de lo único que están seguros que hay algo de guita es de los gringos. Ahí ya están viendo cómo le van a gastar si hay 5.000 o 6.000. Mario, vos hablas de un relato, de un discurso que tiene permeabilidad en un sector y hay un insumo en ese relato o en ese discurso. Hoy fue muy fuerte la desmentida, Luciano Laspina, la acusa, también tiene que ver con que Guzmán, entre las muchas cosas que dijo, mencionamos algunas, hizo otra vez hincapié en el endeudamiento de la gestión de ustedes. Vos sabés que una cosa me llamó la atención, porque yo a Guzmán no tengo nada en contra de él, me parece un joven brillante. Es como si fuera un médico recién recibido, pero lo mandaron a hacer la residencia al Congo. El peor lugar es donde lo pusieron. Si sale vivo de acá, Guzmán va a tener mucho laburo. Pero ya aprendió el discurso también, o también tiene ese rol. Porque Guzmán sabe, como nosotros, cualquiera, los que tuvimos que aprender, que la Argentina de 70 años tuvo 65 años de déficit. De 100 años tuvo 85 años de déficit. Y que no hemos financiado o con emisión o con endeudamiento, y que Cristina le clavó 100.000 millones después de vernos desendeudado con el fondo cuando las tasas eran las más bajas y le pagamos 10.000 millones y aplaudimos, pero nada más allá de eso, y que después, no lo defiendo a Macri, no lo reconocen, esa plata no existió, pero dejó el gobierno con 244.000 millones de dólares. Entonces, ahora vamos a lo otro, el gobierno perdió el que vino a las elecciones.
seguramente fue a mucha velocidad sacar las tarifas, lo que sea. Pero, ¿quién le pagó a los holdados? ¿Quién pagó 40.000 millones de dólares de intereses de los 77.000 millones que se aumentaron de los 243 para terminar en 330? ¿De dónde salió esa plata? Además de un gobierno que obviamente estábamos con un problema de caída de actividad, de exportación, estábamos sin un peso en el Banco Central, recuerden ustedes, porque acá la mecha no había quedado corta, te pasaba la bomba entre la cama. Entonces, no es para defenderlo al gobierno anterior. Lo peor que le pasa a la Argentina es estar siempre llegando. Vengo ahora de discutir el tema de la deuda, pero no de la deuda, íbamos a acompañar vieron ese proyecto siempre contra, le ajustemos al fondo, le ajustamos al fondo, pero mientras tanto ya le duplicamos las LELIC que había hecho Macri, que ya era un problema, ¿no? Mario, me parece que lo que Guzmán ayer planteó con nuestro compañero Marcelo Bonelli es que el endeudamiento que se tomó del Fondo Monetario, que incluso en algún momento hasta creo que el propio Caputo había planteado debería haberse ido antes al Fondo Monetario, es ¿qué pasó con ese dinero? El endeudamiento estaba desde el momento en que no se pagó a YPF, que tenía juicios en el CIADI, eso ya estaba dado, había un despelote judicial y Argentina tenía un endeudamiento. El tema es si la deuda que se contrajo con el Fondo Monetario no podría haberse de alguna manera administrado mejor para haber un límite en la compra de divisas antes, quizás un cepo momentáneo que no se extendiera hasta hoy. Puede ser, y mientras tanto, ¿qué hacía? ¿Con qué financiamiento? Si el financiamiento del gobierno anterior, por no pagar en ningún lado, estaba en default, no tenía financiamiento externo, se financiaba con la plata del ANSES, se sacó hasta la última bicicleta que quedaba dando vuelta, al Banco Central lo dejó con saldo negativo, algo tenías que hacer, yo no lo estoy defendiendo, pero generaba confianza. Yo siempre pensé que la confianza que ganaba el gobierno anterior frente al mundo no tenía la misma velocidad de las inversiones. Está claro que es así, eso está claro. Y además quizás se fue muy rápido a salir de subsidio, porque había que salir, y la gente no aguantaba para ir a esa velocidad. Porque además acá los subsidios eran para los country también, en la lucha nacional y popular. Mario, para cerrar ahí una idea, siempre se dice que un plan tiene que tener rumbo y velocidad. Vos dirías que el rumbo era el adecuado, pero la velocidad fue excesiva. Yo digo, mira, que el rumbo en integración al mundo era claro. Había un reconocimiento que en el mundo tenías que volver a ubicarte de otra manera y generar confianza. En eso creo que sí. Y creo que eso existió. Lo que creo, que la velocidad para reordenar la economía, como la velocidad para imaginar que iban a venir los capitales, la inversión directa, no era proporcional al grado de confianza que vos ibas ganando. Y creo que eso fue un acto medio de ingenuidad, lo digo bajo mi responsabilidad. No era así. No era así porque... No iban a venir tan rápido las inversiones con el cambio de signo político. No, vos vas a Estados Unidos, estás con los empresarios, te dicen, bueno, parece que es mejor, va a haber más seguridad jurídica, había baja de impuestos, convengamos, había más transparencia, pero cuando vos te volvés en el avión, no sale el avión con plata para vos. La llama Pagano y le dice, dígame, es la Argentina, ¿cómo estamos? ¿Quién tiene mayoría en el Parlamento? En las democracias se pregunta quién tiene mayoría en los parlamentos, porque hay que aprobar leyes, no hacer solo decretos. Bueno, mire... No tienen, pero están negociando. Ah, muy bien, es buena expectativa. Dígame, ¿y los antecedentes cómo sigue? ¿Y cómo estamos con la tasa? Bueno, ahí hay un problemita, ¿no? Sí, están negociando. Ah, perfecto. ¿Cuánto íbamos a invertir nosotros? 100 millones de dólares. Pero escúcheme una cosa, yo quiero darle la mano a la Argentina. Pero ¿sabe qué le aconsejo yo? Bueno, no vayamos ni a Chile ni a Brasil, pero esperemos 6 meses que hay elecciones, a ver qué pasa. Y se para.